La integral. Teoremas de linealidad. En la presentación anterior, habíamos establecido el concepto de integral como el de área bajo una función. Dijimos en su momento que si f de x es una función continua y positiva en el intervalo cerrado AB, el área delimitada por la función f de x, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, se plantea como una integral. Una integral que comienza en a, que termina en b, de la función f de x respecto de x. Una convención es que este tipo de integrales se leen de manera breve, simple y sencillamente como la integral de a b de f de x dx. El símbolo de S alargada es el que representa a la integral, mientras que a y b son los límites de integración, siendo a el límite inferior y siendo b el límite superior. Establecimos que para resolver esta integral deberíamos recurrir a la aplicación del teorema fundamental del cálculo, el cual nos dice que para resolver esa integral es necesario hallar una función f mayúscula de x y que una vez que se halla esta función basta con evaluar en los límites establecidos. Esa función f mayúscula de x debe de cumplir la característica de que su derivada sea exactamente igual a f minúscula de x. A esa función f mayúscula de x se le denomina como la antiderivada, la primitiva o la integral de f de x. Ahora, vamos a hablar de dos teoremas que son fundamentales en la resolución de integrales. Estos se conocen como los teoremas de linealidad. Establezcamos el primer teorema. Si f de x es una función continua y positiva en el intervalo cerrado AB, y si c es un número que pertenece a los reales positivos, entonces la función y igual a c por f de x seguirá siendo igualmente continua y positiva en dicho intervalo. Lo que estamos analizando es el efecto de multiplicar a una función por una constante. Desde el punto de vista gráfico, sabemos que si una función se le multiplica por una constante, esta función puede representarse o puede tener un efecto de estrechamiento o bien un efecto de estiramiento. Si nosotros multiplicamos a la función f de x por una constante que es exactamente igual a 1, pues la función permanece justo en el sitio donde se encuentra originalmente. En cambio, si nosotros multiplicamos a esta función por una constante que es mayor que 1, esta función sufrirá un estiramiento vertical. En caso contrario, si multiplicamos por una constante positiva pero menor que 1, la función sufrirá un estrechamiento vertical. Es un efecto del cual se estudia en los cursos de precálculo. Ahora bien, sin importar si es mayor o menor o igual a 1, en general, para una constante positiva que multiplica a una función, calcular el área delimitada por la función, el eje x y las rectas verticales a y b se reescribe como la integral de a a b de y de x, o en otras palabras, la integral de a a b por o de la constante que multiplica a la función respecto de x. El primer teorema de linealidad establece que cuando una función está siendo multiplicada por una constante dentro de una integral, la constante, este factor constante que está multiplicando a la función, sale de la integral y por tanto
ese factor constante al final multiplica al valor que tenga la integral. Dicho en términos más breves, si estamos calculando la integral de una constante por una función, la constante sale de la integral y multiplica a la integral de la función original. Ese es el primer teorema de linealidad, el teorema de la constante. Hablemos del segundo teorema de linealidad. Supongamos ahora que nuestra curva y resulta de sumar o de restar dos funciones y que la curva y, que es el resultado de esa suma o de esa resta, nos arroja en la gráfica una función continua y positiva en el intervalo AB. Si eso es así, el área delimitada por la curva y, el eje X y las rectas verticales X igual a y X igual a B se representa nuevamente como una integral. Sería la integral de A a B de Y respecto a X. En otras palabras, se representa como la integral de A a B de la suma o la resta de esas dos funciones f de x y g de x. Pues bien, el segundo teorema de linealidad establece que cuando vamos a calcular la integral de una suma o resta de dos o más funciones, esa integral se puede separar en la suma o la resta de las integrales de cada una de esas dos funciones y que los límites de integración en esa suma permanecen constantes para cada una de las dos integrales. En pocas palabras, el teorema de linealidad número 2 nos dice que la integral de una suma o de una resta de funciones es igual a la suma o la resta de las integrales correspondientes. En la presentación anterior ya habíamos revisado un ejercicio que fue nuestro ejemplo número 3. Ustedes podrán revisar esa presentación para recapitular ese ejercicio. Ahora bien, en ese ejercicio habíamos establecido que calcular el área A significaba resolver la integral de 1 a 3 de la función 2x más 3. Vamos a revisar cómo en este ejemplo aplicamos los dos teoremas de linealidad. Primero, procederemos a aplicar el teorema 2, el que nos dice que la integral de una suma o una resta es la suma o la resta de las integrales correspondientes. Importante resaltar que los límites de integración en cada integral son los mismos de la integral original. Ahora bien, ahí hemos aplicado el teorema de linealidad número 2. En la primera integral podemos aplicar el teorema de linealidad número 1, el que nos indica que toda constante que multiplica a una función sale de la integral. En este caso, al aplicar el teorema de linealidad número 1 en la primera integral, tenemos que el área es igual a 2 por la integral de 1 a 3 de x respecto de x. Bien, en estos dos pasos ya hemos aplicado los dos teoremas y nos han quedado dos integrales que son sencillas. Ambas integrales se resuelven, como ya sabemos, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Para el caso de la primera integral, la integral de x, su solución debe de ser x al cuadrado sobre 2. Esa es su f mayúscula. En el caso de la segunda integral 3, su f mayúscula debe de ser 3x. Si seguimos el teorema fundamental del cálculo, estas dos funciones hay que evaluarlas de 1 a 3. Pero es importante observar
que en el primer término existe un factor que se cancela y que por tanto nos facilita la resolución de la primera integral. Aplicando el teorema fundamental del cálculo a este paso, simplemente tenemos que sustituir y evaluar o evaluar en el límite superior y hacer la resta en el límite inferior. Nuevamente, al hacer este proceso, obtenemos un resultado que ya es conocido. Este ejemplo se ha utilizado entonces como un pretexto para revisar cómo se aplican los teoremas 1 y 2 de linealidad. Quizá resulte engorroso aplicar estos teoremas para una integral muy sencilla. Sin embargo, el entender y saber aplicar de manera correcta estos teoremas nos van a facilitar y ayudar para resolver un sinfín de integrales de un orden superior.